A los 4 años, él describió su propia muerte, con nombres, fechas, y hasta el rostro de su asesino, y lo más aterrador es que todo era real. Hoy quiero que te imagines lo siguiente. Una noche cualquiera, tu hijo de apenas 4 años se levanta gritando. Pero no son gritos comunes, no es una pesadilla infantil. Entre lágrimas y sudor, él te dice con voz temblorosa: «Me dispararon por la espalda, no quiero morir otra vez». Una casa con paredes verdes junto a un río. Y lo más inquietante, describe su propia muerte con una precisión que te deja helado. ¿Imaginación? ¿Coincidencia? ¿O será posible que algunos recuerdos son tan poderosos que atraviesan incluso la barrera entre una vida y otra? Esta es la historia de Matías, un niño común de un pueblo cualquiera, pero con una memoria que no pertenecía a esta vida. Una historia que comienza con sueños y termina con una revelación que desafía todo lo que creemos saber sobre la vida, la muerte y el alma. Hoy te llevaré a través de este relato real, lleno de detalles estremecedores, momentos inexplicables y preguntas sin respuesta. Pero también te invito a abrir tu corazón y tu mente, porque quizás, solo quizás, tú también has sentido alguna vez que has vivido antes, que has amado antes, que has muerto antes. Y si eso fuera cierto, ¿qué nos está tratando de decir la memoria del alma? ¿Qué secretos hemos enterrado en la oscuridad del olvido? Te prometo que esta historia no es como las demás, no es solo un relato de reencarnación, es un espejo que te obliga a mirar más allá de tu reflejo. Así que apaga las luces, ponte cómodo, respira profundo y prepárate para una de las crónicas más impactantes que hemos contado. Bienvenido a Crónicas Espirituales. Si este tipo de historias resuena contigo, si alguna vez te has preguntado si hemos vivido antes, si el alma puede recordar, entonces este canal es para ti. Suscríbete ahora a Crónicas Espirituales, activa la campanita y acompáñame cada semana en un nuevo viaje más allá de lo visible. Porque hay historias que no son ficción, solo están esperando ser recordadas. En el tranquilo pueblo de San Rafael, donde las montañas se tiñen de naranja al atardecer y el viento arrastra viejos rumores entre las casas de adobe, nació Matías. Sus primeros años transcurrieron entre risas inocentes, juegos al aire libre y el aroma dulce de la panela recién molida que su abuela preparaba cada mañana. Era un niño como tantos otros, con ojos curiosos y una sonrisa tímida que iluminaba cualquier rincón. Nadie, ni sus padres, ni los vecinos, imaginaba que tras ese rostro infantil se escondía un misterio capaz de desafiar las leyes de la razón. A los 4 años, Matías comenzó a experimentar sueños que lo despertaban con un grito ahogado en medio de la noche. No se trataba de pesadillas comunes, con monstruos o fantasmas, sino de visiones excesivamente vívidas. Se veía corriendo por estrechos senderos cubiertos de barro, perseguido por hombres con rifles, sintiendo el estruendo de disparos que rebotaban en la oscuridad. Al despertar, sus ojos reflejaban un pavor que ningún ser humano debería experimentar a esa edad. Su llanto era desconsolado, y las lágrimas marcaban surcos profundos en su rostro infantil. Una noche, tras un episodio particularmente angustiante, Matías se incorporó en la cama, miró fijamente a su madre y con voz queda pero temblorosa dijo: «Me dispararon por la espalda». Aquellas palabras cayeron como una bomba en la habitación. Al principio, su madre pensó que había escuchado mal o que su hijo repetía algo que había oído en una película. Pero la repetición fue insistente y aterradora. Cada vez que la madre le preguntaba qué había soñado, él describía el mismo evento con detalles exactos. La posición del cuerpo, el olor a pólvora, el calor de la sangre al tocar su espalda.
Con el paso de los días, las declaraciones de Matías se hicieron más complejas. Dijo que su nombre no era Matías, sino Santiago. Afirmó que vivía cerca de un río muy caudaloso, en una casa pintada de verde esmeralda, cuyo interior tenía una cocina con azulejos naranjas y un viejo armario de madera. Hablaba de una motocicleta roja, de un perro negro con una mancha en el ojo izquierdo y de una figura sombría llamada Esteban, a quien señalaba como responsable de su muerte. Cada detalle era tan específico que sus padres comenzaron a sentir un escalofrío constante recorriéndoles la espalda. Al principio, los padres de Matías habían anotado aquello con discreción, como un diario íntimo al pie de la cama del niño. Pero pronto se dieron cuenta de que sus relatos no coincidían con ninguna historia local ni con leyendas que se contaran en San Rafael. Decidieron entonces contrastar la información, buscaron en archivos locales, preguntaron a los ancianos del pueblo y recorrieron las orillas del Río Grande en busca de alguna referencia a la casa verde de la que hablaba el niño. Fue entonces cuando escucharon por primera vez el nombre Santiago, referido a un joven que, según antiguas conversaciones, había vivido en una casona a orillas del río muchos años atrás. Intrigados y a la vez asustados, comenzaron a investigar más a fondo. Contrataron a un lingüista para que analizara las frases que Matías pronunciaba, pues aunque hablaba en español, reforzaba algunas palabras con un acento extraño, casi arcaico. El lingüista intentó rastrear cualquier raíz etimológica, pero no encontró correspondencias exactas en ningún dialecto conocido. Aquello levantó aún más suspicacias. Si su memoria no correspondía a un idioma diferente, podría tratarse de una voz interna que escapaba al registro consciente de Matías. Mientras tanto, en San Rafael se corría la voz de aquel fenómeno inexplicable. Algunos susurraban sobre reencarnación. Otros, más escépticos, hablaban de trastornos psicológicos o fluoxetina mal administrada. Una psicóloga del pueblo trató de evaluar al niño, pero se encontró con una serenidad extraña cuando él entraba en su modo Santiago. Su mirada se volvía distante y una voz firme describía la misma escena de muerte una y otra vez, sin titubear. La profesional, perpleja, admitió que nunca había visto algo similar. Un niño que, al mencionar cada guión vital de un sujeto desconocido, narraba con precisión milimétrica el suceso traumático que lo marcó de por vida. Entonces, llegó el momento en que la familia decidió visitar el supuesto lugar de la Casa Verde. Subieron por el viejo camino de tierra, entre cafetales y eucaliptos, hasta alcanzar una propiedad cubierta de maleza. Allí encontraron ruinas de muros pintados alguna vez de un verde intenso y huellas de azulejos naranjas quebrados por el tiempo. Un anciano que cuidaba del terreno confirmó la existencia, en la década de 1980, de un joven llamado Santiago que vivió allí con su familia y que murió en circunstancias misteriosas. La historia oficial hablaba de un ajuste de cuentas entre mafias locales y de un forastero llamado Esteban que nunca fue atrapado. En ese instante, los ojos de Matías se iluminaron de manera inquietante. Se acercó a una vieja encina y señaló con el dedo una mancha oscura en la base del tronco. «Aquí me dispararon», dijo. Y el anciano se acercó y palmeó la corteza, descubriendo una fisura profunda con un rastro de óxido que parecía sangre seca, incrustada en la madera. Aquello fue definitivo. No era un juego de la mente infantil, ni un capricho creativo, sino una memoria que se anclaba en la realidad con una fuerza perturbadora. Los padres de Matías, con el corazón latiendo a 1000 por hora, se enfrentaron a preguntas que desafiaban toda lógica. ¿Cómo podía un niño recordar una vida que nunca vivió? ¿Quién era Esteban y dónde estaría ahora?
¿Era posible que el alma conservara vivencias tan terrenales, tan dolorosas, y las revelara sin filtros a través de la inocencia de un niño? Mientras el eco de aquellas preguntas resonaba en las montañas de San Rafael, la familia comprendió que aquel caso no solo pondría a prueba sus convicciones, sino que obligaría a todos a mirar más allá de lo visible, hacia los recovecos inexplorados del alma humana. En las semanas siguientes, Matías profundizó en sus descripciones con una precisión asombrosa. Hablaba del patio trasero de la Casa Verde, donde crecía un rosales marchitos que nadie en San Rafael conocía. Detallaba cómo las hojas de los arbustos se mecían con un crujido seco cada vez que el viento soplaba desde el río, y cómo el sol filtraba sus rayos anaranjados a través de las ramas, pintando de luz y sombra las viejas tejas del tejado. Su voz adquiría un timbre grave, casi ajeno a su cuerpo de niño, como si se transformara en el eco de aquel pasado. Contaba que la cocina estaba iluminada por una lámpara de latón colgante cuyo cristal ahumado proyectaba reflejos anaranjados sobre la mesa de madera. Describía los utensilios oxidados alineados con meticulosa simetría y cómo el olor a café recién molido se mezclaba con el olor acre de la pólvora húmeda tras el accidente. Cada detalle lo recitaba sin vacilaciones, con una calma que helaba la sangre de sus padres, quienes lo miraban asombrados, temerosos de interrumpir esa sinfonía de recuerdos ajenos. El pequeño niño describía la habitación donde había ocurrido el ataque, un cuarto estrecho con una ventana que daba al río, cuyas aguas parecían rugir más fuerte en su memoria. Hablaba de la cortina verde que colgaba a medias, de la forma en que el polvo danzaba en los rayos de sol al penetrar en el espacio, y de cómo la alfombra vieja se manchó de rojo en cuestión de segundos. La forma en que se contorsionó al caer, el calor atroz de la sangre al filtrarse entre las rendijas de la madera, todo ello emergía de su garganta sin esfuerzo, como si contara una anécdota cotidiana. Cada vez que relataba el momento del disparo, su voz se tornaba un susurro contenido que atravesaba el silencio de la casa. Lo sentí, como un golpe seco, como si alguien me hubiera roto por dentro. Luego pausaba, respiraba hondo y completaba la escena con una serenidad lapidaria, describiendo el sabor metálico que había inundado su boca y la sensación de frío en la próstata, justo donde recibió el impacto. Esos segundos de vulnerabilidad extrema parecían trasladar a los oyentes a un pasado que nunca fue suyo. Los padres, arropados por la incertidumbre, comenzaron a grabar cada uno de los relatos. Al principio lo hacían con reservas, como si conservar aquellas grabaciones fuera un acto sacrílego. Pero a medida que los datos se acumulaban en sus manos, comprendieron que estaban ante algo que superaba cualquier explicación convencional. Revisaban las notas junto a amigos y familiares, tratando de encontrar algún fragmento de realidad local en aquellas palabras. Nada en San Rafael coincidía con esas descripciones, y ese vacío alimentaba un escalofrío colectivo. Cuando llegaron los especialistas en lingüística, se sorprendieron al constatar que el acento de Matías no correspondía a ningún patrón regional conocido. Las inflexiones de su voz, las sílabas acentuadas en posiciones inusuales y ciertas entonaciones que oscilaban entre lo gutural y lo melódico sugerían un origen remoto, casi arcaico. El lingüista consultó diccionarios de lenguas muertas, registros de etimologías antiguas y glosarios de dialectos extintos, pero no encontró ni una sola raíz que coincidiera con la pronunciación infantil. La consultoría psicológica añadió otro matiz inquietante. La doctora encargada de evaluar al niño descubrió que, mientras relataba esos episodios, su electroencefalograma mostraba patrones de actividad cerebral similares a los de un adulto concentrado, no a los de un niño sumido en la fantasía.
Sus ondas cerebrales entraban en un estado de conexión profunda, un término que la especialista usó para describir momentos de alta lucidez, combinada con carga emocional intensa. Aquello reforzó la idea de que Matías accedía a un nivel de memoria totalmente fuera de su rango etario. En el vecindario, las conversaciones se dividieron entre escépticos y creyentes. Unos afirmaban que todo era producto de la imaginación hiperactiva de un niño sensible. Otros, que Matías era un canal de recuerdos que venían de algún lugar más allá de la conciencia humana. Las tertulias en el café del pueblo fervían. Se discutía sobre reencarnación, energías residuales de lugares cargados de emociones y la posibilidad de que el alma conservase improntas indelebles. El fenómeno de Matías había encendido la chispa de debates que nadie pensó se reavivarían en San Rafael. Mientras tanto, el niño empezó a mostrar señales de estrés. Aquellas noches de insomnio, plenas de gritos ahogados, volvieron a aparecer. A veces se levantaba en mitad de la oscuridad, citando frases sueltas. Esteban me esperaba bajo la lluvia. En esos momentos, su mirada parecía trasladarse a otra dimensión, con los ojos brillantes y la respiración agitada. Sus padres, angustiados, no sabían si protegerlo de aquello o permitirle seguir narrando, por miedo a que, al silenciarlo, bloquearan para siempre fragmentos de la verdad. En uno de esos episodios, Matías se puso de pie en plena madrugada y, señalando una imagen familiar de Santiago junto al río, dijo con determinación: «Él fue mi amigo, me traicionó antes de irse». Aquellas palabras desataron un torbellino de emociones, desde el desconcierto hasta la compasión, pasando por una punzada de temor ante la posibilidad de que la memoria infantil acusase injustamente a alguien. La familia decidió entonces ceñirse a la precaución y buscar acompañamiento espiritual, invocando la ayuda de un chamán local para apaciguar la turbulencia que parecía emanar del niño. El chamán, tras una ceremonia sencilla pero cargada de simbolismo, indicó que el niño estaba transportando un fragmento de una vida anterior que necesitaba liberarse. Realizó limpiezas con humo de hierbas y cantos de curación, pidiendo a los espíritus que respetaran la inocencia de Matías. Durante esos rituales, el niño descansó más, pero los relatos continuaron emergiendo, aunque con un tono más pausado y reflexivo, como si la memoria fluyera con menos violencia y más entrega. Poco a poco, los habitantes de San Rafael aceptaron que Matías era el centro de algo extraordinario. Las tardes de estudio quedaron interrumpidas por pequeñas peregrinaciones de curiosos que llegaban desde los pueblos cercanos. Algunos actores locales organizaron debates, mientras que la prensa regional enviaba reporteros en busca de la nota sensacional. Sin embargo, los padres permanecieron firmes en su decisión de proteger al niño, permitiendo solo unas pocas entrevistas bajo la condición de respetar su integridad. A medida que los días pasaban, la historia de aquel niño y sus detalles aterradores se convirtió en un eco persistente en las calles empedradas del pueblo. Cada palabra que Matías pronunciaba era archivada con celo, y cada testigo anotaba sus impresiones con reverencia. En el corazón de todos latía la misma pregunta: ¿hasta dónde llega la memoria del alma? Y, sobre todo, ¿qué hará falta para que aquel secreto antiguo finalmente encuentre descanso y deje en paz a un niño que solo deseaba vivir su presente? Decididos a no dejar nada al azar, los padres de Matías organizaron una salida al atardecer para visitar el lugar exacto que el niño había descrito con tanto detalle. Empacaron agua, linternas y una grabadora portátil, conscientes de que cada frase podía ser clave para desentrañar aquel misterio. El trayecto fue silencioso. La tensión flotaba en el ambiente del vehículo.
como si todos temieran romper el hechizo que mantenía viva la memoria de Santiago dentro de la inocencia de un niño de 4 años. Mientras conducían por el camino de tierra, los agroindustriales a ambos lados quedaban borrosos por el polvo levantado. Matías, sentado en su sillita, observaba con ojos vidriosos el paisaje sin pronunciar palabra. Cada tanto señalaba un punto en la lejanía y murmuraba: allí estaba el río, y más allá, la casona verde. Sus manos apretaban el acolchado del asiento con fuerza, como si quisiera aferrarse a cada fragmento de aquel recuerdo ajeno que lo consumía. Al llegar al predio cubierto de maleza, el sol ya se ocultaba detrás de las montañas, tiñendo el cielo de tonos púrpura. El cuidador de la parcela, un hombre mayor de mirada profunda, apareció entre los arbustos apoyado en un bastón. Con voz pausada confirmó que, en efecto, allí se hallaban los restos de una edificación pintada de verde, y que hace décadas había sido casa de una familia que se dedicaba al cultivo de tabaco. Sin saber aún nada del niño, describió la vieja casa como un sitio donde los recuerdos parecían impregnados en cada ladrillo. Guiados por la tenue luz de sus linternas, el grupo avanzó entre hierbas altas hasta alcanzar lo que quedaba de los muros. La pintura, aunque casi borrada por la intemperie, aún presentaba matices de ese verde esmeralda que Matías había mencionado. Trozos de azulejos naranjas se entreveían en el suelo, como migajas de una historia olvidada. Los padres sostuvieron la respiración, mientras el niño, sin dudar, apuntaba a un fragmento de pared y decía: aquí estaba la ventana de la cocina. El anciano, extrañado, se arrodilló junto a Matías y frotó con la punta de un dedo la superficie de los ladrillos. Tras limpiarla con el dorso de su mano, mostró un número apenas legible grabado en la piedra: 82. Explicó que, efectivamente, la casa había sido construida en 1982 y que su arrendatario original, un joven de nombre Santiago, había vivido allí hasta su misteriosa muerte. El corazón de los padres se aceleró al escuchar aquel dato coincidir al pie de la letra con la versión del niño. Matías se internó unos metros más en el predio y se detuvo frente a un rosal marchito que emergía entre las ruinas. Con voz temblorosa susurró: aquí estaba el jardín. Yo arrancaba las flores todos los martes. A lo lejos, la luna se alzó, iluminando las espinas y los pétalos secos con un resplandor espectral. La grabadora capturó cada palabra del niño, mientras el anciano asintía con la cabeza y afirmaba que, efectivamente, aquel jardín existía y que su madre cultivaba rosas como terapia tras la pérdida de su hijo. Los padres, con la emoción y el temor reflejados en sus rostros, comenzaron a tomar fotografías y notas. Habían llegado con la intención de comprobar meras coincidencias, pero lo que encontraban se asemejaba demasiado a una reconstrucción exacta de la casa de Santiago. Los muros desmoronados, el hormigón agrietado y hasta el olor a humedad calaron hondo en todos los presentes, como si el pasado se rehúsa a desvaneceres. El anciano entonces relató la trágica historia de Santiago, un ajuste de cuentas entre contrabandistas de tabaco y un hombre conocido como Esteban, quien había huido tras disparar a quemarropa. Al escuchar aquel nombre, Matías palideció y balbuceó: Él puso la pistola en mi espalda. La grabadora registró el estremecimiento en la voz del niño, y un escalofrío recorrió la piel de los adultos mientras contemplaban la precisión de ese último detalle. Impulsados por la urgencia de documentar todo, los padres buscaron en el tronco de un árbol cercano, justo donde Matías había señalado la marca de la bala. Bajo la corteza musgosa descubrieron una línea oscura, como una cicatriz impregnada en la savia. Aquel surco guardaba el rastro de un objeto metálico oxidado, un fragmento de bala incrustado en la madera, corroído por el tiempo, pero aún reconocible como un proyectil antiguo.
Nadie osó tocarlo, como si aquel pequeño fragmento fuese la prueba irrefutable de la conexión entre el niño y el hombre asesinado. Mientras la noche se hacía más profunda, el grupo encendió una pequeña fogata y el anciano realizó una breve ceremonia de respeto. Recitó oraciones a la memoria de los muertos y pidió permiso a los espíritus para escuchar sus voces a través del niño. El humo de las hierbas sagradas se elevó hacia el cielo estrellado, mezclándose con el leve rumor del viento que acariciaba las ruinas. Aquella atmósfera cargada de simbolismo ablandó el corazón de los padres, quienes sintieron un consuelo extraño al ver que la memoria de Santiago no quedaría sellada en el olvido. En la improvisada hoguera, los padres debatieron si informar a la policía, pero temieron que la intervención oficial espantara aquello que aún vivía en Matías. Decidieron documentar todo y, si fuera necesario, buscar asesoramiento legal más tarde. Mientras tanto, permitieron que el niño siguiera hablando, pues cada frase parecía tejer un puente entre dos vidas distantes en el tiempo. Antes de retirarse, Matías, con la voz trémula, señaló hacia el río cercano y dijo: «Allí me llevaron después de la herida, el agua me lavó la sangre». El anciano recordó que, durante años, los pobladores habían mantenido a raya las aguas de la corriente para evitar inundaciones, y que la corriente, en efecto, se había desviado ligeramente en la década de 1980. Aquello confirmaba otra vez que la memoria del niño no solo coincidía con la geografía, sino con transformaciones históricas del paisaje. Cuando el grupo regresó a San Rafael, en silencio y con el corazón oprimido, supieron que habían sido testigos de algo extraordinario. No era un simple relato infantil, ni un caso de histeria colectiva, ni una fantasía inocente. Era la manifestación de una memoria que trascendía el tiempo, una voz que se negaba a callar, incluso a través de los labios de un niño de apenas 4 años. Aquella noche, el pueblo entero sintió que el velo entre lo visible y lo invisible se había rasgado, y que al otro lado latía una historia esperando ser escuchada. En las noches que siguieron a la inquietante visita al lugar donde Matías había vivido como Santiago, el niño comenzó a hundirse en sueños que parecían latidos de otra vida. Cada vez que cerraba los ojos, su frente se fruncía y sus labios se entreabrían en susurros incomprensibles. Los padres solían encontrarlo sudoroso, temblando en la cuna y murmurando frases cortas: «La lluvia lavaba mi nombre», «Los muros crujían como huesos». Al despertar, sus ojos estaban vidriosos y su voz había cambiado a una tonalidad grave, casi ajena a su cuerpo infantil. Aquellas noches eran un puente entre dos existencias. Él, con 4 años, y el hombre que había sido Santiago, con sus miedos, sus nombres y su muerte intactos. Los sueños de Matías no se limitaban a repetir la escena del jardín o el disparo tras la encina. Se extendían a pasillos oscuros, donde puertas verdes se abrían de par en par, revelando laberintos de estanterías repletas de fotografías antiguas, todas irreconocibles salvo una, donde su propio rostro, con un bigote incipiente, lo miraba fijamente. En otras ocasiones, aparecía junto a un río ancho y turbulento, caminando descalzo sobre piedras puntiagudas, mientras una voz distante lo llamaba por su nombre original. La corriente lo arrastraba sin piedad, y él sentía el frío del agua penetrando los huesos. Poco después, se despertaba empapado, como si realmente hubiera luchado contra la fuerza del río en otra época y en otro cuerpo. Cada detalle sensorial que emergía en sus sueños era narrado con precisión asombrosa al día siguiente. Hablaba del aroma a humedad mezclado con flores marchitas, del crujido de la madera al romperse bajo sus pies, del sabor metálico de las lágrimas que le corrían al rostro. Su madre anotaba cada descripción en un cuaderno, temerosa de perder aquella voz que no era solo de un niño,
sino de un testigo ancestral. Su padre colocaba grabaciones de audio junto a su cama, esperando capturar los susurros nocturnos que escapaban como fragmentos de un poema olvidado. La neurología también entró en juego. La doctora encargada de vigilar a Matías colocó electrodos durante una noche completa. Descubrió que sus patrones cerebrales alternaban entre ondas propias de la infancia en descanso y picos de actividad similar a los de un adulto comenzando una tarea compleja. Cada vez que evocaba escenas de Santiago, su cerebro emitía una sinfonía eléctrica que ningún desarrollo cognitivo propio de su edad justificaba. Aquello desconcertó a los especialistas, que empezaron a hablar en susurros sobre memoria transpersonal y actividad onírica excesivamente lúcida. En una de esas noches, cuando la luna llena se elevaba sobre San Rafael, Matías se levantó y caminó soñando por el pasillo de la casa. Sus pasos eran firmes y seguros, como si conociera el camino. Se detuvo frente a la ventana del salón y, sin abrir los ojos, tocó el cristal y dijo: «Veo las luces de la cabaña. Está hecha de madera blanca». Sus padres, paralizados, observaron cómo describía una construcción que no existía en sus alrededores, pero que, según relatos olvidados, había estado años atrás en una loma cercana antes de ser demolida. Fue la primera vez que afirmaron ante ellos que sus sueños tocaban no solo el pasado reciente de Santiago, sino recuerdos perdidos de todo el entorno. Aquellas experiencias llevaron a un chamán de la zona a proponer un ritual de conexión onírica. Reunió a la familia junto a un círculo de velas y los invitó a invocar la presencia de los ancestros. Con cánticos suaves y palmas ritmadas, pidió a los espíritus que revelaran el significado de los sueños de Matías. Durante el trance, el niño comenzó a balbucear en la lengua ancestral que lo había declarado vivo en otra vida, pronunciando fragmentos que recordaban mantras de protección y nombres de lugares imposibles. Kairaneku, Daras del alba. Los adultos sintieron un estremecimiento, pues aquellas palabras flotaban en el aire con una cadencia hipnótica que ninguna otra voz humana había producido. Las visiones volvieron entonces aún más intensas. Matías habló de un templo hundido en el barro donde figuras humanas de arcilla parecían cobrar vida. Dijo que era el refugio de Santiago, el lugar donde había buscado consuelo antes de la emboscada. Describió pilares tallados con símbolos de espirales y serpientes entrelazadas, y estatuas con ojos de ónix que parecían seguirlo con la mirada. A cada relato, su pequeña mano trazaba esas formas en el aire, dibujando mapas invisibles sobre la mesa de la sala de estar. Sus movimientos eran firmes, como si realmente viera los contornos de aquel templo sumergido. La combinación de ciencia y espiritualidad intensificó la fascinación y el temor de todos. Los vecinos coleccionaban relatos, psicólogos debatían la posibilidad de sugestión colectiva, y el chamán advertía que la memoria del alma no soportaba tanta exposición sin riesgo de fractura. Matías, pese a todo, parecía caminar con paso seguro entre los velos de la vida y la muerte. Algunas tardes, al abrir los ojos, confesaba que su verdadera misión era contar la verdad oculta y que pronto aparecería alguien capaz de traducir totalmente aquellos sueños. Su voz adquiría un tono profético que estremecía a quien lo escuchara. En medio de esa vorágine de revelaciones, surgió la pregunta que resonaría por años en San Rafael: ¿hasta dónde llegan los sueños? ¿Son acaso las puertas que conectan las vidas que hemos vivido con las que aún nos esperan? En el silencio posterior a cada episodio onírico se percibía un eco persistente. La memoria del niño no pertenecía solo a él, sino a todos
los que alguna vez existieron y alguna vez olvidaron, y en ese espacio liminal entre el sueño y la vigilia, las crónicas espirituales de Matías comenzaban a dibujar un mapa inesperado, uno que unía el corazón de un niño a la esencia de un alma antigua, clamando por ser recordada. Cuando la familia se adentró de nuevo en las ruinas de la Casa Verde, esta vez con un perito policial y un médico forense, el aire se volvió denso de expectativa. El niño, con una calma sobrehumana, señaló el musgo acumulado en la base de la encina y repitió con absoluta firmeza: «Aquí me dispararon, justo donde murió Santiago». El perito frotó cuidadosamente la corteza, encontró el surco oxidado y extrajo un pequeño fragmento de metal corroído que depositó en una bolsa de evidencia. Al día siguiente, el laboratorio balístico confirmó que aquel fragmento coincidía con balas de plomo usadas en la región durante los años 80, el mismo calibre que mencionaban los antiguos registros policiales del caso de Santiago. Los padres de Matías sintieron un escalofrío cuando vieron el informe técnico. No había margen de error. El proyectil emergía de la misma época y región que su relato describía. Ante aquella prueba, las posiciones se polarizaron entre incredulidad absoluta y un estremecimiento reverente. Los vecinos de San Rafael empezaron a comentar en voz baja que pocas veces un niño había provocado un revuelo semejante. Algunos acudieron al domicilio de los padres con ofrecimientos de ayuda o con curiosidad morbosa. Periodistas regionales solicitaron entrevistas, pero la familia se negó a hablar sin permiso expreso de un abogado. El eco de la palabra reencarnación resonaba en cada esquina, y los ancianos coincidían en que nadie recordaba algo tan perturbador desde hacía décadas. En contraste, un grupo de psicólogos infantiles se reunió para evaluar a Matías en un entorno controlado. Durante las sesiones, el niño intercambiaba entre su propio yo y la personalidad de Santiago con tal fluidez que los profesionales anotaron elevaciones de cortisol y patrones atípicos de comunicación. Una psicóloga de renombre declaró que no podía atribuir aquello a un trastorno disociativo normal. La convicción de Matías al narrar, la coherencia de sus recuerdos y la ausencia de sugestión externa hacían del caso un fenómeno sin precedentes en su experiencia clínica. Mientras tanto, un sacerdote local ofreció oficiar un responso por el alma de Santiago. La iglesia se llenó de fieles dispuestos a rezar por el descanso de un espíritu que parecía encontrar voz en un cuerpo inocente. Durante la ceremonia, Matías se puso de pie y recitó una plegaria en un tono que nadie reconoció como español contemporáneo. Aquellas entonaciones extrañas provocaron asombro y murmuración. Algunos creyeron escuchar fragmentos en latín arcaico, otros un eco de lenguas prehispánicas. Un antropólogo cultural de la Universidad Nacional llegó a San Rafael para recopilar testimonios y documentar la tradición oral de la comunidad. Observó que en la región existía la creencia difusa de almas errantes, pero ninguna narración incluía precisión histórica ni corroboración material. Su informe preliminar, presentado ante un congreso académico, calificó el caso como un puente insólito entre la memoria ancestral y la evidencia empírica, y recomendó estudios interdisciplinarios que unieran neurología, psiquiatría y antropología. Los informes científicos y los rituales espirituales convergían en un punto incómodo. ¿Cómo explicar un niño de 4 años que hablaba de escenas de un crimen con tan alto grado de exactitud? El debate escaló a foros virtuales, donde escépticos exhibían gráficas de actividad cerebral y creyentes compartían audios de Matías narrando las últimas palabras de Santiago. Cada avance en la investigación se traducía en más preguntas. ¿Por qué ahora y no antes?
¿Por qué este niño y no otro? En medio de la tormenta mediática, los padres decidieron hacer público un video con las grabaciones originales de Matías describiendo la cocina, el armario, la moto roja y la identidad de Esteban. El clip alcanzó millones de reproducciones en pocas horas. Bajo el anonimato, internautas tradujeron los diálogos a varios idiomas y lanzaron teorías que rozaban lo fantástico. Viajes interdimensionales, códigos heredados en el ADN, oráculos infantiles. Sin embargo, nadie pudo desacreditar la sincronía entre los datos aportados por Matías y los registros históricos locales. A pesar de la fama repentina, la familia mantuvo una rutina casi ritual. Cada día repasaban las grabaciones, comparaban fechas y cotejaban nombres. Contrataron a un historiador para reconstruir la biografía de Santiago. Descubrieron fotografías en blanco y negro donde el joven posaba junto al río con un gesto melancólico muy parecido al que Matías adoptaba al describir la corriente que lo arrastró. Aquella similitud física, capturada en una vieja postal, dejó a todos sin aliento. El hermano menor de Santiago, hoy ya un hombre de 50 años, viajó a San Rafael tras ver la cobertura mediática. Reconoció en Matías la postura de su fallecido hermano y, con la voz entrecortada, abrazó al niño mientras murmuraba el nombre de la madre de ambos. Ella entenderá que no estoy loco. Fue uno de los encuentros más emotivos. La sangre compartida no hablaba palabras, pero sí transmitía una alianza íntima entre pasado y presente. Cuando la policía local informó que no había previsto reabrir oficialmente el expediente de Santiago por falta de cuerpos y testigos presenciales, los padres de Matías solicitaron que aquel fragmento de bala se preservara como pieza fundamental. La comisaría, ante la presión social, accedió a catalogarlo en una vitrina especial, donde hoy reposa junto a un dossier con fotos de Matías y apuntes de los expertos que lo han estudiado. El impacto en la comunidad fue profundo y duradero. Algunos vecinos atribuyeron a Matías el don de consolar almas en pena. Otros lo señalaron de hereje o charlatán. El debate se extendió a debates en plazas y en asambleas municipales, y hasta el alcalde convocó un consejo de sabios para discutir el significado de la reencarnación en la historia local. Nunca antes un tema espiritual había movilizado tanta energía colectiva. Con el paso de los meses, Matías comenzó a dormir mejor. Sus pesadillas dejaron de ser gritos desgarradores y se convirtieron en susurros suaves. A veces, por la mañana, se despertaba tarareando la canción favorita de Santiago, un viejo corrido que los familiares habían cantado en el funeral. Aquella melodía, interpretada por el propio niño, estremecía a quienes la oían. Era un puente entre dos existencias en forma de compás musical. Los padres, llenos de gratitud y temor, decidieron proteger lo más posible la vida cotidiana de Matías. Lo inscribieron en la escuela rural de San Rafael y enseñaron a sus maestros a respetar sus momentos de silencio. Poco a poco, la atención mediática se transformó en un interés más académico. Congresos de medicina, psicología y teología lo invitaron a exponer sus experiencias, siempre tras el consentimiento familiar y con el acompañamiento de profesionales. A pesar de todo el ruido externo, en los corazones de sus padres latía la misma pregunta latente. ¿Había recibido Matías un mandato para revelar algo más allá de la historia de Santiago? En ocasiones, el niño respondía con una frase que repitió en diferentes entornos. Mi misión es contar lo que nadie quiere creer. Esa afirmación pronunciada con la voz pausada de un oráculo infantil resumía la magnitud de un fenómeno que escapaba a cualquier frontera disciplinar. Y así, mientras la bala oxidada reposaba en una vitrina y los especialistas seguían elaborando teorías, la memoria de Santiago continuaba viva en la voz del niño.
Cada vez que Matías pronunciaba una nueva frase, el pueblo de San Rafael se detenía a escuchar. El velo entre la vida y la muerte se rendía ante la certeza de que, a veces, la verdad más aterradora es aquella que persiste en el silencio de los inocentes. En cuanto los medios de comunicación se hicieron eco de la historia de Matías, surgió una oleada de interés que envolvió a San Rafael en una atmósfera de asombro y recelo. Reporteros regionales montaron campamentos improvisados frente al hogar de los padres, ansiosos por captar cada detalle que pudiera alimentar sus crónicas. Los fragmentos de grabaciones que circulaban por Internet alcanzaron miles de reproducciones en cuestión de horas, y no faltaron voces que veían en el caso un montaje orquestado para ganar fama. Pese a las críticas, los informes forenses y balísticos terminaron por inclinar la balanza. Aquel pedazo de plomo oxidado coincidía con proyectiles de los años 80. Y las huellas en la corteza del árbol confirmaban una ráfaga de disparos en el mismo sitio que Matías había señalado con precisión. La evidencia material atrapó la atención de escépticos y creyentes por igual, abriendo un debate que trascendía la anécdota de un niño para cuestionar lo que entendemos por la continuidad de la conciencia. Los investigadores académicos comenzaron a llegar de universidades cercanas y de la capital. Un equipo de antropólogos documentó testimonios orales de los antiguos habitantes del lugar, quienes, en su mayoría, no recordaban con claridad la figura de Santiago, pero sí mantenían vagas leyendas sobre almas que regresan para ajustar cuentas. Un sociólogo afirmó que el fenómeno de Matías podría interpretarse como una manifestación de trauma colectivo proyectado en la inocencia infantil. Sin embargo, ni la teoría de la sugestión social ni los estudios de psicología cognitiva lograron refutar el valor de las coincidencias objetivas. Los detalles de la Casa Verde, los nombres de los vecinos, la relación con la familia de Santiago y la descripción del arma empleada superaban con creces lo que un niño de 4 años podía haber inventado o extraído de mitos locales. La repercusión alcanzó también a instancias oficiales. El Ayuntamiento de San Rafael aprobó un acuerdo para preservar la memoria de Santiago como parte del patrimonio intangible del municipio. Se instaló un pequeño museo en la antigua casona, donde el fragmento de bala, las fotografías de Matías señalando los lugares exactos y un diario con sus descripciones quedaron expuestos en vitrinas selladas. La población se dividió entre quienes celebraban el hecho como un milagro de la memoria del alma y aquellos que temían que el lugar adquiriera un aura demasiado esotérica, capaz de atraer a buscadores de lo paranormal dispuestos a profanar el espacio sagrado. De cualquier modo, nadie podía ignorar la presencia de una evidencia que se negaba a desvanecerse. La familia de Matías, consciente del espectáculo mediático y del riesgo de convertir al niño en un producto de curiosidad masiva, estableció normas estrictas para las visitas. Solo investigadores acreditados podían acceder a las ruinas bajo supervisión, y el testimonio del pequeño se recogía en sesiones controladas, con psicólogos y notarios presentes. Cada declaración se transcribía y se sellaba como prueba documental, guardada en un expediente que alcanzaba ya cientos de páginas. Aquello se tornó en un proceso casi burocrático, alejado de la espontaneidad infantil, pero necesario para proteger la integridad del niño y la veracidad de los hechos. Matías, por su parte, parecía comprender la solemnidad del momento. Recitaba sus recuerdos con un grave respeto, como si leyera un pergamino ancestral. Mientras tanto, en el plano personal, los padres vivían una montaña rusa emocional. El padre, antiguo agricultor, pasó de la incredulidad al orgullo y luego al temor de que la vida de su hijo quedara marcada para siempre por un pasado que no le pertenecía.
La madre, dedicada a cuidar de la casa y de su segundo hijo menor, alternaba la gratitud por haber encontrado respuestas con la angustia de ver a Matías dormir mal o despertar sobresaltado por visiones. Buscaron ayuda psicológica especializada. Un equipo de terapeutas infantiles diseñó actividades lúdicas que permitieran al niño diferenciar entre su propia identidad y la memoria que parecía inundarlo. Pintar, jugar con plastilina y leer cuentos antes de dormir fueron recomendados para dotar a Matías de anclajes afectivos en su vida presente. El Colegio Rural de San Rafael se convirtió en otro escenario de ajustes. Los maestros recibieron capacitación para manejar el tema sin sensacionalismos, fomentando un ambiente de respeto hacia Matías y un interés académico en torno a su caso. En clase, se promovió la lectura de libros sobre memoria, conciencia y cultura local, con el fin de que los compañeros comprendieran que aquello no era un espectáculo, sino un fenómeno complejo que involucraba historia y ciencia. Una profesora comentó que observaba en Matías una madurez inusual. Hablaba con mesura, reía con timidez y aceptaba con naturalidad el asombro que generaba entre sus pares. Esa normalidad relativa se convirtió en el mejor refugio para que el niño siguiera siendo, ante todo, un chico de 4 años. En un plano más amplio, el caso de Matías llegó a congresos y seminarios internacionales. Neurólogos presentaron gráficos de electroencefalogramas que mostraban patrones atípicos de activación cerebral durante la narración de los recuerdos. Filósofos de la mente debatieron la posibilidad de que la conciencia humana no se limite a las sinapsis, sino que guarde un depósito de vivencias independientes del cuerpo. Expertos en parapsicología defendieron que la reencarnación era una explicación tan válida como otras teorías sobre vida después de la muerte. El debate interdisciplinar ganó fuerza, y en revistas científicas y foros especializados se publicaron artículos que confrontaban datos empíricos con interpretaciones espiritualistas. En medio de todo, la figura de un niño de 4 años se erigía como catalizador de una discusión tan antigua como la propia humanidad. Socialmente, San Rafael vivió una transformación inesperada. El turismo cultural creció, atraído por la curiosidad de quienes deseaban tocar con sus manos los vestigios de la Casa Verde o mirar a través de las imágenes del museo la mirada profunda de un niño que parecía contener 2 vidas. Algunos negocios locales adaptaron recorridos temáticos, mientras otros locales vendían recuerdos y libros sobre el caso. La economía del pueblo experimentó un alza, pero también surgió un debate sobre la autenticidad y el respeto a la memoria de Santiago. Se formaron comités ciudadanos que organizaban conferencias, exposiciones fotográficas y jornadas de reflexión para abordar no solo la historia del niño, sino el valor del pasado en la identidad colectiva. La repercusión llegó al ámbito religioso. Diversas confesiones cristianas, evangélicas y movimientos New Age ofrecían interpretaciones distintas sobre la experiencia de Matías, y se organizaron cultos y ceremonias públicas tanto para orar por el descanso de Santiago como para celebrar lo que algunos denominaban el retorno del alma. El cura de la parroquia central, pese a mostrar cautela, declaró que aceptar la posibilidad de un más allá no contradecía los preceptos de la fe, sino que los enriquecía. Esa postura moderada contribuyó a bajar el tono conflictivo y permitió que la comunidad avanzara hacia una convivencia basada en el respeto a las creencias ajenas. La resonancia del caso permeó incluso el arte local. Pintores, músicos y poetas plasmaron la historia de Matías en lienzos, canciones y versos que hablaban de memorias compartidas y de las fronteras difusas entre lo vivo y lo muerto. En la plaza principal se inauguró una escultura de bronce
representando a un niño con mirada serena y una mariposa posada en su hombro, símbolo de la transformación del alma. Aquella obra se convirtió en un punto de encuentro donde los vecinos depositaban flores y encendían velas en señal de respeto. En medio de la mezcla de pruebas, impacto social y debates científicos, permanecía la figura de Matías, un niño de 4 años cuya misión parecía ir más allá de contar su propia historia. Invitaba a todos a cuestionar la naturaleza de la memoria, la persistencia del yo y el misterio insondable que late en el corazón de cada ser humano. Las huellas de Santiago, impresas en la corteza del árbol y en el corazón del pequeño, resonaban como un llamado a no olvidar que, quizás, nuestras vidas no son líneas aisladas, sino capítulos interconectados en el gran libro del tiempo. En los meses siguientes, diversas mentes curiosas intentaron explicar lo inexplicable. Unos se aferraron al rigor científico, otros buscaron en las creencias más ancestrales y algunos vinieron con teorías insólitas, incapaces de encasillar la experiencia de Matías en una sola categoría. Cada teoría llevaba consigo preguntas tan profundas como las propias respuestas que pretendía ofrecer y alimentaba el misterio que envolvía al niño. Para los neurólogos, lo vivido por Matías podía entenderse como una manifestación de la plasticidad cerebral tras un trauma emocional o cognitivo. Señalaban que el cerebro infantil, aún en desarrollo, es capaz de generar relatos vívidos y coherentes a partir de estímulos dispersos, asociando recuerdos reales con construcciones imaginarias. Hablaron de criptomnesia, recuerdos olvidados que resurgen en un momento de alta sugestión, aunque admitían que el nivel de detalle superaba con creces lo esperable. Desde la psicología clínica, hubo quienes consideraron un posible trastorno disociativo. Para ellos, Matías habría creado una identidad alter ego, Santiago, que actuaba como refugio psíquico para expresar temores profundos. En esta línea, el fenómeno se vería como una defensa ante conflictos internos, exacerbado por la atención mediática y la expectativa de los adultos. Sin embargo, también confesaron sentirse desconcertados ante la precisión histórica de sus descripciones. En contraste, los espiritualistas interpretaron la voz de Matías como la prueba viva de la reencarnación. Aseguraban que el alma sobrevive a la muerte física y que, en ocasiones, conserva fragmentos de memorias pasadas. Para ellos, aquel niño era un canal inocente, un puente entre dos vidas que clamaban por ser escuchadas. Hablaron de karmas pendientes y de la necesidad de que esas memorias salieran a la luz para sanar heridas ancestrales. Un grupo de antropólogos culturales aportó otra mirada, la del inconsciente colectivo. Según su teoría, las historias y emociones de una comunidad pueden impregnar el ambiente y, en casos excepcionales, ser captadas por individuos muy sensibles. Así, Matías habría absorbido ecos del pasado de San Rafael, proyectándolos como recuerdos propios. Esta hipótesis buscaba conciliar la evidencia con procesos de transmisión cultural no necesariamente conscientes. Los ufólogos, fieles a su imaginario, deslizaron la idea de influencias cósmicas. Para ellos, las visiones de Matías, los sueños con geometrías extrañas, las voces ancestrales no eran sino fragmentos de un archivo universal, accesible solo para quienes tienen un alma con alcance interplanetario. Insinuaron que su don podría ser un vestigio de encuentros con inteligencias no terrícolas, un download de información guardada en campos energéticos que trascienden nuestro mundo. Matías, por su parte, apenas formuló teorías. Se limitó a repetir que no soy yo quien habla, sino alguien que recuerda. Sus palabras resonaron como el eco de un oráculo infantil, despidiendo certeza y duda a partes iguales.
Con serenidad admitía la imposibilidad de comprender todo lo que emergía de su memoria, pero mantenía firme su convicción. Cada detalle tiene un propósito. Alguien debe escuchar hasta el final. Al calor de estas especulaciones, quedó claro que ninguna explicación lograba abarcar la totalidad del fenómeno. La ciencia aportaba datos medibles, la psicología ofrecía marcos clínicos, la espiritualidad invitaba a la fe y el mito, y los ovnis despertaban la imaginación. Al final, el caso de Matías sigue siendo un cruce de caminos entre lo empírico y lo insondable, un enigma que nos empuja a cuestionar hasta dónde llega la memoria del alma. Los meses que siguieron a la intensa etapa de testimonios y pruebas fueron de aparente calma. Matías dejó de hablar con la urgencia de un oráculo y volvió a revelar sus memorias solo en susurros, como si supiera que cada palabra cargaba un peso demasiado grande para un niño de su edad. Sus ojos recobraron la tranquilidad propia de un infante, aunque quienes lo conocían sabían que en su mirada persistía un brillo antiguo, una chispa de conciencia que parecía habitar otra época. Para los padres de Matías, la rutina recuperó su pulso natural, pero el eco de lo vivido no desapareció. Aprendieron a convivir con el misterio, despertarse cada mañana con la certeza de que el pasado y el presente pueden entrelazarse de formas insospechadas. Protegieron la inocencia de su hijo, sabiendo que, en algún rincón de su memoria, seguía latiendo la historia de Santiago. En San Rafael, la leyenda de aquel niño que recordó su propia muerte adquirió matices de fábula. Los habitantes hablan de él con respeto y asombro, como quien narra el canto de un ave rara que solo aquellos con oídos entrenados pueden escuchar. Las ruinas de la Casa Verde y el fragmento de bala descansan ahora en vitrinas, testigos mudos de una experiencia que desafió toda lógica. Quizá la lección más profunda reside en preguntarnos hasta qué punto nuestra identidad es un libro abierto, con capítulos que superan los límites de una sola vida. Si el alma conserva huellas tan nítidas de lo vivido, ¿qué otros secretos reposan en las profundidades de nuestra conciencia? Al final, el caso de Matías no ofrece respuestas definitivas, sino un puente hacia la reflexión. Nos invita a mirar con curiosidad aquello que no comprendemos por completo y a aceptar que, a veces, la verdad habita en el silencio de los inocentes. Te atreves a escuchar el eco de tu propia memoria. Hemos recorrido juntos el asombroso viaje de un niño que, con la inocencia de sus 4 años, nos abrió la puerta a un pasado tan real como estremecedor. Cada detalle que Matías compartió, la Casa Verde, el disparo tras la encina, el nombre de Esteban, nos recordó que la memoria del alma no entiende de límites temporales ni de la fría lógica humana. Quizá lo más valioso de esta crónica no sea la respuesta definitiva, sino la invitación a cuestionar nuestra propia existencia y a reconectar con esas partes de nosotros mismos que permanecen dormidas. Si este relato tocó tu corazón y despertó tu curiosidad, suscríbete a Crónicas Espirituales. Activa la campanita para no perderte ninguna historia y comparte este video con quien crea que el misterio aún puede sorprendernos. Deja tu comentario. ¿Qué recuerdos guardas en lo más profundo de tu ser? Nos vemos en el próximo viaje más allá de lo visible.